Entonces no es cierto que en Bogotá escasee el agua porque el alcalde la venda barato a Coca-Cola, porque en La Calera existen 416 concesiones de agua, 117 de ellas otorgadas a personas jurídicas, y la planta de la cual extraen y comercializan la premiada agua manantial. Exacto. Quería además decirle, señora ministra, que traté de hablar con usted para esta columna. Yo sé que usted está en Nueva York súper ocupada, entonces me alegra mucho poder tener esta conversación ahora con usted. La columna se llama Agua o Coca-Cola. Le dimos un nuevo y sofisticado nombre a las mentiras para distraernos de la debacle global que prometen las dinámicas de la desinformación. La masificación de falsedades ya ha demostrado ser capaz de voltear sistemas políticos enteros. Frente a los retos que propone el cambio climático, el mercado para ensuciar la verdad puede tener consecuencias desastrosas. Desde esta cordillera ya se avisora un pequeño ejemplo y es la mentira según la cual en Bogotá tenemos que racionar agua porque el alcalde se la vende por 2 pesos a Coca-Cola. El estribillo le sirve como munición política a un sector que quiere cargarse a Carlos Fernando Galán a como de lugar, pero además propicia confusión ante los enormes retos de la crisis climática. El asunto empezó a estar en la agenda cuando el periodista Carlos Hernández investigó el tema para Vorágine. El reportaje recogía un bulo viejo del petrismo contra Coca-Cola y la planta de la cual extraen y comercializan la premiada agua manantial. La reportería seria de Hernández aclaró que esa concesión la otorga la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y además está en territorio de La Calera. Aún así, la mentira sigue campante. En diciembre, la CAR deberá decidir si renueva el permiso de Coca-Cola para usar legítimamente el agua de la que dispone. Claro que quienes componen su consejo directivo pueden y deben pedir cuentas sobre la renovación de la concesión, pero la misma CAR me dijo, el consejo directivo no tiene incidencia en esos trámites. Son sus funcionarios técnicos quienes adelantan los estudios de viabilidad de esa y todas las concesiones. La sociedad civil debe poner sus ojos sobre ese permiso y los demás. Lo cierto es que si Coca-Cola puede extraer 3,2 litros por segundo, existen muchas otras autorizaciones que merecen la atención. Para nombrar solo un caso, los 11 litros por segundo que se permite al conjunto residencial La Pradera de Potosí para paisajismo. Porque en La Calera existen 416 concesiones de agua, 117 de ellas otorgadas a personas jurídicas. Y entonces cobra vigencia el artículo de Vorágine porque advierte las precarias condiciones de muchos habitantes de La Calera. El problema, según técnicos del acueducto y de la CAR y lugareños, es que allá hay mucha agua, pero los gobiernos locales no han provisto la infraestructura para llevarla a los sitios en donde más se necesita. Por eso resulta fácil despertar indignación con la actividad comercial cuando muchos viven sin acueducto. Las acciones de compensación que adelanta Coca-Cola y todos los otros concesionarios son insuficientes. Aunque cumplan con la legislación, es inaceptable que unos puedan enriquecerse con la fuente de un manantial preciado y otros no tengan cómo ir al baño. Para solucionar esa desigualdad, el Ministerio de Ambiente debe impulsar nuevas y mejores regulaciones que hagan de estas acciones de compensación actividades realmente útiles para las comunidades del sector. Por ejemplo, una nueva fórmula de tarifas para que los industriales paguen mucho más por el agua que extraen. Esa tarifa irrisoria que tanto rotan las bodegas la fija el Ministerio de Ambiente en conjunto con la CAR. Incluso algunos técnicos proponen alianzas para que los concesionarios de agua impulsen y contribuyan a la construcción de la infraestructura que sus vecinos no tienen. A los recursos naturales no los divide una línea trazada por humanos para marcar dónde empieza y termina una ciudad. Claro que a Bogotá le importa el consumo de agua en La Calera, pero la verdad es que acá no nos abastecemos con el agua de la microcuenca de San Lorenzo, donde queda la planta de agua manantial. Entonces no es cierto que en Bogotá escasee el agua porque el alcalde la venda barato a Coca-Cola, pero nada de esto les importa a los reyes de la desinformación. Arman un estribillo para atacar a un contendor político con falsedades y así le dan razones a la gente para dudar de los planes de racionamiento y llenarse de rabia. En lugar de permitirle a la ciudadanía entender la real dimensión del problema y exigirle a quienes pueden y deben atenderlo, se opta por la división y distracción. Estos facilismos de las redes sociales, en especial frente a la salud pública o el medio ambiente, invitan a creer en fórmulas efectistas como odiar a una empresa o a un político cuando la solución pasa por nosotros mismos. Nada requiere mayor coordinación que una crisis como la sequía que enfrentamos y el remedio no viene en sus mentiras empaquetadas.
Porque si en algo les importara el medio ambiente o la conservación de recursos hídricos o la población vulnerable de La Calera, le pedirían a la alcaldía de esa localidad que diera acceso digno a los servicios públicos para la gente pobre, a la ministra de Ambiente que impulsara una regulación que permitiera mejores tratos con los concesionarios de aguas, a la CAR que nos contara quiénes y cómo se aprovechan los recursos de La Calera. Pero no, lo que quieren es pavimentar el camino para que nadie vuelva a saber que es cierto y que es mentira y así vender el falso dilema de o Coca-Cola. Esa es la columna, ministra, y quería preguntarle por ese tema que habla ahí, porque es el Ministerio de Ambiente el que regula las condiciones de los concesionarios de agua de una concesión que, de nuevo, hace parte territorialmente de La Calera y no de Bogotá. Sí, creo que esto nuevamente hay que mirarlo a las diferentes escalas. Entonces, si lo miramos en la escala local, es un extractivismo de agua para una industria, mientras en esa misma jurisdicción los campesinos no tienen acceso al agua corriente que deberían tener por las sequías que han impactado la zona. Hay ahí, digamos, un momento de injusticia y de pensamiento de la prioridad del agua, que en el Plan Nacional de Desarrollo quedó claramente establecido la prioridad de los usos del agua. Si en una jurisdicción hay ciudadanos que no tienen agua o que no hay acceso al agua y tienen un recurso y ese recurso se debe dedicar primero al consumo humano. Esa es una lógica de la escala. La siguiente escala es la sabana de Bogotá. Y la sabana de Bogotá, como lo dice el artículo 61 de la ley 99, es un ecosistema de interés nacional con sus aguas, sus bosques, sus paisajes. Y la sabana ha generado dos activos naturales, y venimos un poquito en la misma perspectiva de la conversación anterior, que tenemos que pensar si los estamos usando de la mejor forma para garantizar la sostenibilidad de la región, que tiene hoy el 25% del PIB del país. Primero, sus suelos fértiles, que vienen precisamente de ese proceso de evolución de las cenizas volcánicas, de cuando esto era todo, estaba todo en hielo, en la era glaciar, se descongela y hay estas erupciones que generan un suelo absolutamente fértil que desafortunadamente sin conciencia y regulación durante los últimos 30 años se ha pavimentado, un suelo que podría ser una gran despensa alimentaria. Y lo segundo, tanto la riqueza del agua superficial, pero también del agua subterránea, que es un recurso, el acuífero de la sabana de Bogotá, pero es un acuífero que se tiene que alimentar de las lluvias y que se tiene que alimentar de la conectividad del agua, que ha sido transformada por el modelo de urbanización. Entonces, cuando lo miramos a la escala de la sabana de Bogotá, pues tenemos que decir que nosotros en el modelo de desarrollo y donde Bogotá como ciudad tiene una gran responsabilidad, pues ha generado un ordenamiento desordenado que afecta los recursos hídricos, incluyendo el agua subterránea, que podría ser una fuente muy importante, por ejemplo, como hoy Ciudad de México, cuyo acueducto se basa en el agua subterránea. Y ahora si lo vemos a una escala más grande del ciclo del agua, pues sabemos hoy que el acueducto de Bogotá trasvasa el agua de otra región, causando problemas en la Orinoquía, ese río Guaitiquía de donde tomamos el agua que llega al embalse de Chuza, es un río que pasa por la mitad de Villavicencio. Evidentemente, al trasvasar, que esa agua naturalmente corriera hacia allá, pues le estamos quitando recursos a una región, pero además también sostener esos páramos, ese río, depende de un ciclo más grande que tiene que ver con la Amazonía, con la Orinoquía y con el mismo bosque altoandino que el mismo proceso de urbanización, de industrialización ha destruido. Entonces yo creo que a esto hay que ponerle orden. Sí, tiene Orden. toda la razón, pero ese orden lo tiene que poner usted, porque es que el Ministerio de Ambiente es quien Exactamente. regula las concesiones de aguas. Sí, y en dos modos lo estamos regulando.